¿Qué pasaría si le ponemos placas solares a nuestro avión radiocontrol? ¿Podríamos volar de una forma infinita? Bienvenidos chicos a este vídeo. En este vídeo vamos a ver el dimensionamiento de las placas, qué consumos tiene nuestro avión radiocontrol. Vamos a hacer todo el circuito explicando por detalle tanto las placas, el regulador y todo. Y finalmente lo vamos a probar. Además, también explicaremos varios conceptos sobre el vuelo térmico, el vuelo con aviones planeadores. Así que, sin más dilación, poneros el cinturón porque despegamos. El objetivo de este proyecto es aprovechar las térmicas, que son corrientes ascendentes de aire. Gracias a ellas, el avión puede ganar altitud sin necesidad de gastar energía con el motor. Es el mismo principio que utilizan muchas aves para mantenerse en el aire. Describen círculos dentro de la columna de aire ascendente y suben prácticamente gratis. Mientras el avión planea, el sol nos irá proporcionando energía a través de las placas solares, lo que nos permite aumentar al máximo la autonomía de la batería. Para hacer este proyecto vamos a coger este avión, pero como es muy grande, vamos a irnos al campo de vuelo. Bien chicos, ya estamos en la pista de vuelo, como veis son unos 2,5 metros aproximadamente, pero no vamos a usar exactamente este modelo, sino que le vamos a meter un pequeño cambio. Bien, llegados a este punto, os habréis fijado por qué les hemos cambiado las alas en este proyecto. Y es que aquí entra un concepto muy importante, y es la carga alar. La carga alar es la relación que tiene la masa del avión con respecto a la superficie sustentadora. Esto lo que nos proporciona es una medida exacta qué área está sustentando nuestro peso. En este caso, con las alas originales, el avión está en 1800 gramos de peso y tiene una superficie de unos 41 decímetros cuadrados, lo que nos da una carga alar de unos 44 gramos el decímetro cuadrado. Bien, utilizando estas alas que son más ligeras, estamos en un peso de 1400 gramos, lo que nos da una superficie sustentadora de casi 40 decímetros cuadrados y por tanto la carga alar es de unos 35 gramos el decímetro cuadrado. Además, los aviones que tienen una carga alar menor a 20 gramos el decímetro cuadrado se consideran aviones súper ligeros, que vuelan sin ningún tipo de radiocontrol y aprovechando las térmicas que os he comentado anteriormente. Por esto es fundamental reducirle el peso al avión, de lo contrario le costaría mucho más enganchar y aprovechar este tipo de técnicas. Bien, pues ya tenemos el avión montado, vamos a probarlo a ver cómo funciona, que no nos haga ningún extraño y si es así pues vamos a dimensionar las placas y se lo instalamos. Así que vamos a volarlo. ¡Uf! Menudo despegue. Buah. Nada, vuela genial, tío. Yo creo que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Se nota que es mucho más flexible, pero funciona perfectamente. Vamos a ver si conseguimos sacarlo en vídeo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. A ver si lo cogemos con la mano. Se nota mucho que es un avión más flexible. Pero bueno, mientras que no seamos agresivos con el vuelo, no debería de pasar nada. Así que nada, vamos a ver si lo cogemos con la mano y así no toca el suelo. ¡Ahí está! Bien, para calcular los consumos lo hemos hecho en dos escenarios diferentes. El primero es cuando el avión está planeando simplemente sin el uso del motor, es decir, cogiendo las térmicas, intentando aprovechar al máximo la altitud que tenemos. Y el segundo escenario es cuando tenemos que despegar o necesitamos el uso del motor por cualquier necesidad extrema. Entonces aquí gastaremos muchísima más energía. Para medir estos consumos lo hemos hecho de dos formas diferentes. La primera opción es con la placa controladora que mediante las gafas, es decir, el OSD, nos da parámetros como por ejemplo voltaje, potencia, amperios consumidos, amperios instantáneos. Y la segunda forma es mediante un batímetro externo para comprobar y verificar que esos valores, aunque sea en un escenario estático, son correctos. Bien, el consumo en el primer escenario, es decir, cuando el avión está planeando, es de 27 vatios. Estos 27 vatios vienen del movimiento de los servos, del consumo de la placa controladora y del consumo del transmisor de vídeo. En este caso estamos usando DJI O3. Para que os hagáis una idea, la DJI O3, es decir, el sistema de vídeo, consume unos 16 vatios y el restante es todo el tema de los servos y la placa controladora. Esto deja claro que el consumo de la transmisión de vídeo, en este caso la O3, es muy elevada y esto puede darnos serios problemas para nuestro proyecto. Cuando estamos en el segundo escenario, es decir, con el motor a tope de velocidad, llegamos a gastar más de 200 vatios. Es lógico que no hay ningún sistema solar, ningún sistema fotovoltaico con tan poquita superficie
capaz de entregar dicha potencia. Por lo tanto, esto es importante para entender el objetivo de este proyecto, que vamos a obtener altura mediante térmicas y a su vez vamos a ir cargando la batería mediante la radiación solar. Para hacer el dimensionado de las placas solares nos centramos en el primer escenario, es decir, cuando el avión está planeando y gastamos unos 27 vatios de media. El objetivo de este dimensionado es proporcionarle a la batería más potencia de la que está consumiendo, de tal forma que garanticemos el servicio del avión y además carguemos la batería. Estamos usando una batería de 4 celdas, es decir, 16,8 voltios a 2200 mAh de capacidad. Lo ideal para ir cargando la batería mientras estamos volando el avión es cargarla a 0,5 Cs de carga. ¿Esto qué quiere decir? Que la carguemos a la mitad de su capacidad. Por lo tanto, si tiene 2200 mAh, habría que cargarla a 1100 mAh, lo que da una potencia de 16,8 voltios por 0,5 por 2200. Esto es igual a 18,5 vatios. La potencia total que necesitaríamos obtener de las placas solares serían estos 18,5 vatios para cargar la batería más 27 vatios que necesitaría el avión para volar. En total, unos 45,5 vatios. Hay que decir también que tanto las placas solares como el regulador que estamos usando como la placa controladora tienen pérdidas, es decir, tienen una eficiencia, por lo tanto hay que mayorar esta potencia. Considerando que tenemos una eficiencia del 85% en el regulador, vamos a obtener la siguiente potencia, que serían 45,5 vatios dividido entre 0,85, y esto nos da una potencia de 53,5 vatios. Por otra parte, vamos a usar unas placas solares que cada una tiene 1,8 vatios y trabajan a 0,5 voltios. Por lo tanto, para sacar el número de placas ideales sería 53,5 vatios dividido entre 1,8 vatios ideales. Y eso nos da un número de 30 placas solares. Pero es importante decir que esta potencia ha sido sacada en laboratorios y por tanto es potencia ideal, ya que nosotros no vamos a obtener esta potencia porque hay factores externos como por ejemplo la meteorología, la calidad del aire, la radiación solar, nubes o neblina, turbulencia térmica. Por ello vamos a aplicar una mayoración del 60%, que es lo que se suele usar en este tipo de placas tan pequeñas, de tal forma que esas 30 unidades de placas solares lo vamos a dividir entre 0,60 y eso nos da un número de 50 placas. Aquí es donde aparece el problema típico en este tipo de proyectos, y es la superficie que nosotros podemos utilizar para poner las placas solares. En este caso nosotros necesitaríamos 50 placas, pero dado la geometría de nuestro avión no tenemos superficie suficiente como para poner tantas placas solares. Es el ejemplo clásico que vamos a poner con el avión a escala real que se hizo aquí en Albacete hace unos años, y es el Solar Impulse. Ese avión tiene una superficie muy grande, de tal forma que ahí podían meter muchas placas solares para abastecer la potencia que gastaba el avión en vuelo. Para ver cuántas placas podíamos meter en el avión, cogimos el diseño de una placa y la cortamos en papel, de tal forma que podíamos hacer esa disposición para ver cuántas placas nos entraban en total en cada una de las alas. El resultado fue que podíamos meter 34 placas en total, es decir, 17 placas en cada una de las alas. Esto nos da una potencia teórica de 34 por 1,8. Eso quiere decir que nos da una potencia máxima de 61 vatios ideales. Aún así, es muy probable que esta potencia disminuya drásticamente cuando estemos en una situación real, ya que hemos considerado anteriormente que necesitaríamos 50 placas solares y nosotros por geometría solo le vamos a meter 34. Una vez tenemos el número de placas, que en este caso son 34, tenemos que saber qué disposición, es decir, cómo las vamos a conectar entre sí para obtener la máxima potencia. Sabemos que cada una de las placas opera entre 0,5 y 0,7 voltios, siendo 0,7 el punto más óptimo o de máximo voltaje. Pues bien, para obtener un voltaje máximo de unos 20-24 voltios, las tenemos que conectar todas en serie. Como son extremadamente frágiles y además se ensucian con solo tocarlas, es fundamental protegerlas bien. Para ello utilicé cinta adhesiva, cubriéndolas con el mayor cuidado posible para evitar arrugas. Solo este proceso me llevó unas 9 horas, así que paciencia si vais a intentarlo. Para unir todas las placas en serie, sin añadir demasiado peso, utilizamos tiras de níquel. Así no variamos el perfil del ala y mantenemos una instalación ligera. Una ventaja extra que tienen estas placas es que son muy flexibles y por tanto se pueden adaptar perfectamente a la curvatura del Extra 2 que tiene nuestra ala. El circuito utilizado es el siguiente. La energía de las placas solares la pasamos por el MPPT, que es el regulador. Lo que hace es variar el voltaje y la intensidad de tal forma que siempre se quede en el valor máximo de potencia. Pues bien, la salida de este regulador la vamos a sacar a 16,8 voltios, que es el voltaje que opera nuestra batería. Y eso lo conectaremos en paralelo con la batería
y con la placa controladora. Como mejora adicional se puede poner un BMS, que es un componente electrónico que se encarga de cargar la batería de forma balanceada, de tal forma que cada una de las celdas se cargue por igual y no haya un desbalanceo extremadamente peligroso. Y ahora os voy a lanzar una pregunta: ¿por qué creéis que hemos puesto el motor en la parte intermedia del fuselaje? Os leo en comentarios. Para la instalación en el avión hemos considerado poner el MPPT, es decir, el regulador, dentro del carenado del motor, de tal forma que, aprovechando la entrada que le pusimos para refrigerar el motor, también vamos a refrigerar este regulador. Para mejorar esta refrigeración, lo que le hicimos fue poner dos salidas para que el aire tenga un flujo mayor. En principio, el regulador lo pensamos poner fuera del fuselaje, con una pieza impresa en 3D, pero pensamos que no quedaría del todo estético y además nos ocasionaría una resistencia parásita muy grande. Finalmente, la placa controladora va en un punto central del avión, manteniendo un eje horizontal de tal forma que el avión sea luego estable. Para el montaje de las alas vamos a aprovechar los agujeritos que llevaba el fuselaje para meter los cables de los servos, de tal forma que también introduciremos los cables de alimentación de las placas solares. Para unir cada una de las placas hemos usado una bayoneta, en este caso de carbono, ya que la de acero pesa 5 veces más que la de carbono. De esta forma vamos a ahorrar peso, que nos va a beneficiar en la carga alar que tenga finalmente nuestro avión. Bien, pues esperando a que el tiempo venga bueno y terminando de configurar el regulador, el MPPT, hemos conseguido configurar también la emisora para que nos saquen un archivo SVG, por ejemplo para Excel, todos los valores que vamos a sacar, sobre todo de altitud, velocidad, voltaje, amperios consumidos, amperios instantáneos. Al hacer esto vamos a tener una representación más exacta para ver en qué puntos vamos a estar metiéndole energía con las placas solares, y obviamente cuando le metamos el motor, pues ahí el voltaje va a caer un poquito. Vamos en térmica, ¿eh? Ahora no llevo motor para que os hagáis una idea. 38, 39, estamos en térmica, ¿eh? 41, 43, ¡buah! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Dios, qué pasada! Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the petty. En este vuelo os voy a enseñar solo la parte que enganchamos una térmica, de tal forma que entendamos todos los valores de forma gráfica. La parte de la térmica os la he marcado con unas franjas rojas. Justo antes de coger la térmica vemos que estamos gastando mucha energía. Aquí se puede apreciar cómo estamos gastando alrededor de unos 200 vatios, un poquito menos. Además, también sabemos que al estar gastando energía con el motor, que estamos consiguiendo una altura muy elevada. Y finalmente, el voltaje, como estamos gastando energía, el voltaje cae repentinamente. Una vez paramos de gastar energía con el motor, nos mantenemos ahí, que son estos 3-4 puntitos que hay. Y ahí intentamos mantenernos en la altura para conseguir esas corrientes térmicas, de tal forma que sí conseguimos alcanzar una altura hasta 30-40 metros de altitud. Justo en esos puntos en los que no estamos gastando energía con el motor, si nos vamos a la gráfica del voltaje, tiene una tendencia ascendente, de tal forma que es un indicio de que las placas solares nos están aportando energía. Y al igual que con la potencia, vemos que se mantiene constante, de tal forma que estamos gastando una media de unos 27-28 vatios. Bien, en este vuelo conseguimos enganchar varias térmicas. La primera de ellas fue esta, que llegamos a obtener un voltaje de unos 16,4 voltios, la siguiente térmica de unos 15,8, la siguiente de 15,6, la siguiente de 15, es decir, cada vez que nosotros cogemos una térmica, el voltaje de nuestra batería va cayendo. Esto significa que la energía solar no es suficiente como para mantener un valor constante el nivel de nuestra batería. Por lo tanto, aquí entra un dato muy especial, y es el tiempo mínimo que deberemos estar en la térmica para que este voltaje no caiga. Si observamos al final del vuelo, vemos que la placa controladora nos indica que hemos gastado 930 mAh, y cuando la batería se cargó, el cargador nos indicó que le había suministrado 780 mAh. Esto significa que los 930 que ha consumido el avión menos 780 que le ha suministrado el cargador, hay una diferencia de 150 miliamperios que la energía solar nos ha aportado. Ahora vamos a calcular el tiempo que necesitamos estar en la térmica para que este valor de voltaje de la batería no baje. Para ello, suponemos que tras todas las pérdidas de las placas solares obtenemos 40 vatios y el avión consume unos 30 vatios. Esto nos da un balance positivo de 10 vatios.
Ahora bien, si nos quedamos en el peor de los casos en el que el motor consume 270 vatios, le tenemos que restar esos 10 vatios de balance que teníamos restantes. Por tanto, tenemos un consumo neto de 260 vatios. Bien, la corriente instantánea será esos 260 vatios divididos entre los 16,8 voltios, que es el voltaje nominal de la batería, dando un resultado de 15,47 amperios. Hay que decir que cada acelerón suele durar en torno a los 20 segundos. Lo pasamos a horas, que sería 20 segundos dividido entre 3600, lo que nos da 0,0055 horas. Finalmente, el consumo en amperios horas es 15,47 amperios por 0,0055 horas, lo que da un resultado de 0,085 amperios hora, que es la equivalencia a 85 miliamperios hora. Estos 85 mAh es el consumo de cada acelerón, así que deberíamos de calcular el tiempo que tardamos en recuperar dicha energía con los paneles solares. Bien, la energía consumida por un acelerón es 260 vatios por esos 20 segundos, dividido entre 3600, lo que da 1,44 vatios hora. Ese 1,44 vatios hora lo deberíamos de dividir entre los 10 vatios netos, a lo que nos da un resultado de 0,14 horas. Es una equivalencia de 8 minutos y 40 segundos. Aproximadamente 9 minutos deberíamos de estar en la térmica para que ese voltaje nominal no caiga. Como conclusiones, sí que hemos aumentado la autonomía del avión, pero a un coste muy alto, y es que estar 9 minutos en una térmica es un tiempo quizás un poquito elevado, sobre todo si estamos en una época de invierno en el que las condiciones climáticas no sean del todo buenas. Esto se puede corregir cambiando de componentes electrónicos. Para ello podemos cambiar de avión sin cambiar de alas, de tal forma que tenemos un motor que gaste menos y a su vez le vamos a poner una placa y el sistema de vídeo, en lugar de coger una DJI 3 que gasta mucho, vamos a coger la versión Lite de la DJI 4 que gasta casi la mitad. Así que si veo mucho apoyo en este vídeo, le damos caña a ese proyecto. También, chicos, quiero agradecer a Alex, que es un piloto francés. Él me ayudó sobre todo a regular el MPPT, que cuesta lo suyo. Así que muchas gracias, Alex. Quería comentaros que este proyecto ha sido todo un sueño para mí y tenía mucha ilusión de publicarlo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.